porque nos mantiene alejados del pecado. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, si yo quiero mantenerme alejado del pecado, yo necesito, otra vez la palabra, ¿verdad? Necesito, es necesario que yo ore. Si yo quiero fortalecerme espiritualmente, Pablo decía en Colosenses capítulo 3, en Efesios 3 también, por esta causa doblo mis rodillas para que el Señor les dé fortaleza en el hombre interior por su espíritu. Entonces, si yo quiero ser fortalecido espiritualmente, yo necesito, nuevamente la palabra, es necesario, es imperativo que yo ore. Si yo no oro, no voy a mantenerme alejado del pecado, voy a caer en pecado. Si yo no oro, voy a estar débil espiritualmente. Si yo no oro, estoy desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Entre otras cosas. La oración entonces es una necesidad, es algo que debe suceder, es justo, apropiado, es parte habitual, normal, aceptable y esperable de lo que un cristiano debe hacer. En otras palabras, un cristiano que no ora es un contrasentido, ¿verdad? Porque no está en la naturaleza del cristiano no orar. Al revés, en la naturaleza del creyente, ¿qué está? Orar a su Padre. Entonces, el cristiano que no ora, ¿verdad? O está tan cerca ya del pecado y se ha envuelto y enredado en el pecado, como hablábamos el domingo, ¿se acuerdan? De ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Está tan enredado ya en las cosas de este mundo, o de plano ni siquiera es creyente, ¿no? Porque el creyente está en parte de su naturaleza el orar. No solamente la oración es una necesidad, dice la Biblia que la oración debe ser constante. Dice Jesús, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Siempre. Sobre la necesidad de orar siempre. Entonces ese es un segundo propósito. La oración no solo es una necesidad, sino que debe ser constante, debe ser habitual y no eventual en la vida del creyente. Es decir, el creyente tiene que estar constantemente orando, no solamente en la mañana, no solamente en el almuerzo, no solamente cuando me acuerdo o el domingo, solo el viernes de oración, ¿no? La oración debe ser parte de la vida del creyente. El creyente siempre tiene que mantener la línea abierta, ¿no? Para poder conversar con el Padre Celestial. Jesús quiere enseñar a sus discípulos a que oren siempre, a que en cualquier momento puede suceder una eventualidad, una situación, y yo puedo en ese momento, en mi corazón, de repente no, estoy en la calle, estoy en un momento, como nos contaba, ¿no? Ernesto, por ejemplo, hace un ratito, ¿no? Oró en su corazón y dijo, Padre, guíame, ¿no? No tuvo que ponerse a rodillas en la calle ni nada, estaba haciendo sus cosas, pero en su corazón estaba orando. Y esa es la idea, ¿no? Orar siempre, orar constantemente, que se vuelva un hábito en la vida del creyente. Eso significa entonces, o hace relación a la práctica continua de la oración. Y el tercer propósito por el cual Jesús enseña esta parábola, uno es que es una necesidad, dos, que hay que orar siempre, la constancia, y dos, no debemos desmayar. Dice Jesús, le refiere esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta palabra es bien interesante. En el original significa perder el corazón. Significa cansarse hasta rendirse. La idea de que el creyente no debe rendirse de orar, ¿no? Y me pongo a pensar a veces por qué no oramos, por qué nos rendimos, ¿no? ¿Por qué empezamos orando y después ya no? ¿Por qué las reuniones de oración de pronto hay hermanos y después de una semana ya no? ¿No? ¿Por qué uno se rinde en la oración? Y bueno, hay muchas razones y muchas situaciones. El viernes pasado, creo que fue el antepasado, que también me tocó compartir acá, estábamos hablando de algunas de ellas, ¿verdad? Las distracciones de este mundo, la falta de disciplina, el hecho de no ser estratégico, hacen que yo vaya menguando, vaya perdiendo el corazón, vaya perdiendo el ánimo de orar. Y lo que la Biblia dice claramente es que tenemos que batallar para hacer de la oración un hábito y que nada ni nadie nos haga desistir de orar siempre, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Cristo enseña esta parábola. Entonces usted tiene que leer esta parábola bajo esa perspectiva. Jesús enseñó esa parábola para animar a sus discípulos a que no dejen de orar, sino que oren siempre. Lamentablemente hay cristianos que no han hecho de la oración un hábito, sino que más bien tienen malos hábitos que ahogan la palabra y ahogan también la vida espiritual. Fácilmente desmayamos en la oración, ya que he puesto algunas razones. Uno, porque no conocemos profundamente a Dios, ¿no? No conocemos al Dios que realmente creemos, sino que como no conocemos realmente ese Dios poderoso, santo, que todo lo puede, que todo lo sabe, entonces no le vemos sentido a la oración. Conocemos algo de Dios, tenemos un concepto lejano de Dios, pero realmente no hemos visto a Dios. No
no hemos conocido realmente a Dios, entonces no le vemos mucho sentido a la oración. La segunda razón por la cual desmayamos es porque no creemos realmente que la oración funciona. No creemos en la eficacia de la oración. Es decir, prefiero solucionar el problema yo mismo. Y no tengo en mi mente, la oración funciona, hermanos. La oración funciona. La Biblia dice, Santiago capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Pero muchos pensamos, no lo decimos probablemente, tal vez ni siquiera lo hemos pensado conscientemente, pero está en nuestro corazón, oro, no oro. O de repente pensamos que la oración solamente es para crisis muy grandes, ¿no? O bueno, el pastor orará, el hermano orará, ¿no? Pero no es algo, no lo veo como algo habitual, como algo que yo podría hacer también. La tercera razón por la cual no oramos o desmayamos es porque nuestra naturaleza carnal se encuentra empoderada, ¿no? Y si hay algo que la carne detesta, ¿sabes qué es? La oración. La carne detesta la oración. La carne no le gusta orar, porque la oración es depender de Dios. La oración es humillarse a Dios. La oración es una disciplina. Es la disciplina espiritual por antonomasia. O sea, y la carne no quiere orar. La carne no quiere orar. Y si yo estoy carnal, la carne está empoderada de mi vida, entonces obviamente no quiero orar. Y porque no hemos construido disciplinas espirituales en nuestra vida. No lo hacemos, sí, eventualmente, pero no siempre. No se ha vuelto un hábito todavía. No es una disciplina en mí. Entendiendo esto, ese marco de referencia del por qué Jesús enseñó esto, entonces vamos a entrar recién en la historia y vamos a ver que hay tres personajes en esa historia, en esta parábola, ¿no? Dice la Biblia, había en una ciudad un juez, una viuda y un adversario, ¿verdad? Dice la Biblia entonces, el juez injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Probablemente este juez pues no era judío, o si era judío era una persona que se había ya pues alejado bastante de las tradiciones de los padres, ¿no? Pues no tenía ningún tipo de temor de Dios, ningún tipo de respeto a hombre, ¿no? Más sonaba como un juez pagano, ¿no? Es decir, romano, no judío. No se sabe, el punto es que lo que sí sabemos es que este hombre era un hombre malvado, no tenía temor de Dios, no tenía temor tampoco de las leyes establecidas ni por el César, ni por el Sanedrín, ni por nadie, porque él dice, no tengo temor de Dios, ni temor del hombre tampoco. Es decir, le importaba muy poco las leyes establecidas por el César romano, por el Sanedrín, por todo, porque obviamente el juez tenía una función, los magistrados tenían una función, hacer justicia. Pero si este hombre no tiene temor de nada, entonces simplemente vive la vida como quiere, ¿no? Este hombre malvado entonces creía que estaba por encima de la ley, ¿no? Y que podía utilizar su cargo, ¿verdad?, para beneficiarse a sí mismo, para beneficiar a los amigos, qué sé yo, pero no para hacer aquello para lo cual se le había puesto en ese lugar, que se supone que es hacer justicia. El juez hace justicia, ¿no? Pero este juez no. Este juez era corrupto, injusto, tenía el poder para hacer la justicia, pero no lo quería hacer, ¿no? Vas a ver más adelante que la viuda le ruega, le pide, y él puede hacerlo, porque es el juez. Él tiene poder para hacer justicia, pero no quiere. Él no quiere hacerlo, ¿no? Entonces ya tú puedes ver un cuadro de cómo es este hombre, ¿no? Es un hombre malo, es un hombre malvado, ¿no? Que para él la ley, la moral es maleable, ¿no? Es decir, es una ética situacional, ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer como juez, y me puedo pensar en un montón de políticos ahorita, y yo hago lo que es correcto si es mi amigo, ¿no? O si me dan un pago, ¿no? Pero si es una mujer pobre, viuda encima, no tengo tiempo para tonterías, ¿no? Entonces, su concepto de justicia no es el concepto de justicia divina, sino es maleable según sus intereses, ¿no? Un hombre malvado. El segundo personaje es la viuda, una viuda desesperada. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. Y en el original, hermanos, esta palabra traducida por hazme justicia, esta frase es más fuerte, significa véngame, defiéndeme, protégeme, esa es la idea, ¿no? Véngame, porque he sido afrentada, he sido dañada, véngame, yo no puedo vengarme, ¿no? O sea, yo no tengo la fuerza, no tengo la autoridad, no tengo el poder, no puedo hacerlo, pero véngame tú. Tú toma el lugar del vengador y véngame, haz justicia, ¿no? Esa es la idea de lo que esta mujer está pidiendo. Y tú sabes que las viudas pues eran mujeres en los tiempos bíblicos casi condenadas a la mendicidad, ¿no? A vivir de la caridad pública, abandonadas, sin un hombre que las cuide, sin descendencia ni nada. Entonces simplemente estaba a merced de lo que pudiera sucederle, y lamentablemente esta mujer cayó en manos de un adversario. No se dice nada más de este hombre, pero el punto es de que esta mujer por lo menos tuvo la valentía de acudir al juez, ¿no? A tratar de pedir justicia, pidiendo que se le protegiera, que vengaran su situación, que castiguen al adversario y que haga justicia. Es lo que está pidiendo. No está pidiendo nada extraordinario, hermano. O sea, no le está pidiendo al juez que haga algo más allá de sus fuerzas.
Está pidiendo que el juez haga lo que tiene que hacer nada más. Hacer justicia, ¿no? Eso es lo que está pidiendo ella. Pero simplemente no sucedía. Y el tercer personaje es el adversario, ¿no? Esta mujer dice, hazme justicia de mi adversario. No sabemos quién era ni qué hizo, pero caramba, hermanos. Justo había visitado a mi mamá hace unos días y me estaba contando que había visto en la televisión, yo no veo noticieros, pero ella lo había visto y me estaba contando de una viejita que había sido echada de su casa por su hijo, su único hijo, ¿no? El hijo la había echado a la calle, a la pobre mujer, la viejita lloraba, ¿no? Porque y dice que el tipo desapareció, dijo, ella ya vivió mucho, ¿no? Ya que se vaya, ¿no? Ahora me toca vivir a mí y esa es mi casa ahora. Y la había botado su propia madre, ¿no? Y los policías estaban, pero completamente sorprendidos de la injusticia y de la maldad, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, este hombre no tiene alma, ¿no? O sea, no tiene no solo madre, no tiene alma, no tiene nada. O sea, si una persona es capaz de atentar contra una pobre mujer, viuda, desamparada o anciana o lo que fuera, ese hombre no tiene alma. No tiene nada, no tienes escrúpulos, no tienes alma, no tienes sentimientos, no tienes nada, ¿no? Entonces, esta persona, no sabemos quién es, solamente era un adversario, pero el punto es de que es un hombre malvado, definitivamente, no es cruel para poder atentar o atacar a una mujer viuda que no tiene cómo defenderse, ¿no? Que no tiene cómo hacerle frente. Mira un momento la situación en la que se encontraba esa mujer, ¿no? Entre la espada y la pared, o sea, entre un hombre que le había hecho daño y entre un juez que no le quiere ayudar, ¿no? Está desamparada completamente, no sabe qué hacer. Y la Biblia dice que este juez no quiso ayudarla. Vuelvo a repetir eso, no, recuérdalo. Tenía el poder, podía hacerlo, pero no quería. No quería hacerlo. No tenía interés en ayudar a una mujer que sufría, no tenía interés en ayudar a una mujer viuda, probablemente estaba esperando que le diera una coima, probablemente simplemente estaba esperando que se aburra y que se vaya, no sabemos. El punto es que después de algún tiempo, dice que este hombre dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, acá vemos una característica más de este hombre, ¿no? Este juez no solamente era corrupto, no solamente era injusto, no solamente era malvado, sino que era cínico encima. Porque él mismo reconoce, yo no tengo temor de Dios, yo no temo al hombre, es decir, no me interesa, pero tanto me molesta esta mujer que ya, le voy a hacer esto para que no me moleste, ¿no? O sea, es cínico, pues, ¿no? Ni siquiera era honesto para decir, caramba, estoy haciendo mal, ¿verdad? Es decir, su cambio de actitud, el hecho de que él decidiera ayudar a esta mujer, no sucedió porque él se arrepintió, él dijo, caramba, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un mal juez, ¿no? No. Es por conveniencia, hasta eso era por conveniencia, porque no quería él que le fatigue, ¿no? Porque probablemente, y todo indica que así era, esta mujer pues estaba todos los días ahí, ¿no? O sea, llegaba el juez a su trabajo y la mujer estaba ahí plantada. Hazme justicia de mi adversario, ¿no? No me molestes, ¿no? Si iba a hacer sus cosas, salía del trabajo y la mujer seguía ahí. Hazme justicia de mi adversario. Y todos los días estaba así, ¿no? Entonces el hombre dice, ¿sabes qué? Aunque no me interesa hacer las cosas bien, esta viuda me molesta, ¿no? Todo el tiempo está ahí fastidiándome. Entonces simplemente le voy a hacer justicia para que no me moleste, para que no esté allí cansándole, agotándole, ¿no? Entonces es la actitud de esta mujer, es decir, la perseverancia en acudir todos los días a la corte, a pesar de que no recibía respuesta, a pesar de que, y la Biblia no lo dice, ¿verdad? No dice cuántos días estuvo haciendo esto, pero imagínate, ¿no? O sea, aquellos que hemos hecho trámites o hemos estado intentando vencer a la burocracia peruana, a veces pasan días y los asuntos no se mueven y no avanzan y tú consultas y preguntas y sabes que pueden hacerlo y sabes que está en su potestad hacerlo, pero no lo hacen, ¿no? Y la impotencia, la frustración que uno siente, no sé si te ha pasado eso. ¿A algunos le ha pasado esos trámites horribles que demoran días de días y los funcionarios están ahí, están sentados y no hacen nada y pueden hacerlo? Solamente les costaría un poquito de voluntad nomás hacerlo, pero no lo quieren hacer simplemente, ¿no? Y mira, ¿no? Esta mujer, a pesar de la frustración de todos los días estar ahí buscando justicia y no encontrarla, a pesar de que no recibía lo que estaba pidiendo, entonces esta mujer continúa y la actitud de su corazón es perseverar, ¿no? La actitud de la mujer es perseverar y no se rinde, no se rinde. Ahora, esto nos hace pensar en las cosas bien interesantes. En primer lugar, ¿no? Y aquí es donde la parábola ya comienza a mostrarnos los significados espirituales. Hay un juez sobre la tierra, hermanos, ¿verdad? Hay un juez que está por encima de todo. Y la gran diferencia con este juez es que no es como el juez injusto, ¿no? El juez injusto puede
pero no quiere hacer el bien. Dios, nuestro Señor, no solamente puede, sino que quiere. Amén. Nuestro Dios no solamente puede ayudarte, no solamente puede bendecirte, sino que quiere bendecirte, quiere ayudarte. Mira lo que dice, te voy a dejar algunos pasajes. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Verdad? No es como el juez injusto que desoye las oraciones, que no le importa. El juez justo de toda la tierra está atento al clamor de sus hijos. Salmo 145, verso 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, hermanos, Dios quiere ayudarte, Dios puede ayudarte. Él es nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que las pidamos. Dios no es injusto, Dios no es corrupto, Dios no hace acepción de personas, porque estoy seguro que si el juez veía a un funcionario entrar a pedir justicia, automáticamente le hacía justicia. Pero como ve a una mujer viuda, pobre, que no tiene quien le ayude, que no tiene quien le recomiende, no le hace el favor, pues no le hace nada. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Dios no dice: a este sí le atiendo, ¿verdad? Y a este no. No, Dios no hace excepción de personas. Para Él todos somos iguales ante su presencia. Y nosotros los creyentes también somos como la viuda. Tenemos grandes necesidades. Y muchos de los grandes problemas es que no entendemos la gran necesidad que tenemos. Y tenemos necesidades, hermanos, más allá de las físicas. Tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidades de sanidad. Tenemos necesidades de santidad. Tenemos necesidades de que Dios abra nuestro entendimiento. Tenemos necesidad de crecer. Tenemos necesidad de dejar pecados, de dejar hábitos, de ser transformados a la imagen de Cristo. Todo el tiempo tenemos necesidad. Somos como la viuda. Estamos desprotegidos sin Dios. Lo único que podemos hacer es acudir al único que nos puede defender, al único que nos amó, al único que realmente nos puede ayudar, al que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Somos como la viuda. Estamos necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy necesitado, hermanos. Yo tengo necesidad de Dios. Estamos en una situación complicada porque ¿a quién puedes acudir, hermano? Dice la Biblia claramente: maldito el hombre que confía en el hombre, aquel que pone en el hombre su esperanza, ¿no? Necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de su ayuda. Y también tenemos un adversario, ¿verdad? También tenemos un adversario que nos odia y desea nuestra destrucción, Satanás. Él usa este mundo, él usa nuestra propia carne incluso para tentarnos y tratar de apartarnos del Señor, para tratar de que rindamos y que no sigamos perseverando en la oración, para que nos hagamos preguntas: ¿por qué Dios demora tanto? Seguro que Dios no me escucha, seguro que no, el Señor no se interesa en mí. Entonces comenzamos a desanimarnos y a dejar de orar y no entendemos que muchas veces la oración demora por varios factores. La oración puede demorar, hermanos, porque hay una batalla espiritual de la cual usted y yo no sabemos. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 13, enseña claramente que Daniel estaba orando y el ángel vino y le dijo: desde el primer día en que oraste, Daniel, Dios respondió a tu oración. Pero cuando yo venía viendo el ángel de Pérez y comenzó una batalla ahí que tú no sabes. Yo puedo decir, hermano, que si usted está orando y yo estoy orando en el nombre de Jesús, Dios ha oído nuestra oración. ¿Usted lo cree o no? Desde el primer día en que usted ora al Señor, Dios ha oído su oración. Lo que no significa que usted va a encontrar la respuesta inmediatamente. Porque hay factores que usted y yo no conocemos. Hay una batalla espiritual. Puede ser que Dios está respondiendo a nuestra oración de una manera diferente a lo que nosotros esperamos. Y eso también es cierto. Puede ser también que no estamos listos, que no es el tiempo todavía para la respuesta a esa oración. Y Dios tiene que procesar nuestras vidas, tiene que enseñarnos algunas cosas más, porque recuerda, Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos. Dios ve muchas cosas más que tú y yo no vemos, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos un Dios que es bueno y justo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él te ayudó, si Él te amó, si Él te salvó, ¿por qué va a cambiar ahora? ¿No? Él es el mismo. Los versículos finales 6 y 8, Jesús hace una aplicación de esta parábola. Dijo el Señor, dice verso 6, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿no? Presta atención a lo que dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia.
Entonces Jesús aplica esta parábola a la vida de los creyentes. Si este poderoso juez, poderoso en el sentido de lo que tenía poder, ¿no? Este juez injusto pudo ser doblegado por la insistencia y la perseverancia y la constancia de una pobre mujer viuda que no tenía recursos económicos, ¿verdad? No tenía recursos económicos, no tenía grandes contactos, no tenía dinero, pero tenía constancia, tenía perseverancia. ¿Se acuerdan de la fábula de Esopo, la liebre y la tortuga, verdad? ¿Quién ganó? La tortuga, ¿verdad? A fuerza de constancia, ¿no? La liebre se fue a dormir, se fue a comer, no sé qué cosa, tantas cosas hizo, y la tortuguita tal. Y cuando el conejo se dio cuenta que me va a ganar y comenzó a correr con toda su fuerza, ya era muy tarde. La tortuga ya estaba, ya estiró su cabecita y ganó, ¿no? La lenta tortuga le ganó a la veloz liebre a punta de constancia. Entonces, hermanos, si hay algo importante en la oración, no es tanto si yo oro bonito, ¿no? A veces, alguna vez he conversado con una persona y decía, pero yo oro feo, pastor, el Señor no me escucha. No tiene nada que ver las palabras, hermano. Usted puede orar lindo, adornado o muy simple. Eso no interesa realmente. No es que no interese, sino no es tan relevante, ¿no? Lo importante es la constancia. ¿Qué interesa que yo haga entonces una oración tremenda, hermosa, así capaz de abrir los cielos y nunca más oro de acá a un año? No tiene sentido. Prefiero orar todos los días, constantemente. Esa mujer pudo doblegar a un juez injusto. ¿Cuánto más entonces, dime, el corazón de Dios no será enternecido por el clamor de sus escogidos, a los que Él mismo amó desde antes de la fundación del mundo, cuando claman a Él? Recuerda, ¿no? A diferencia del juez injusto, que no quería ayudar a la viuda, Dios sí quiere. Dice claramente Jesús, Dios no se tardará en responderles. A diferencia del juez injusto, ¿no? Que no quería. Jesús dice, no, Dios no es como el juez injusto. Dios sí quiere responder. Dios no se tardará en responderles. A los que claman a Él día y noche, nota esto, hay algo que es igual en ambos casos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Perseverancia. Así como la viuda fue perseverante, Jesús dice, a los que claman a Él día y noche. Es también necesaria la perseverancia y la constancia. Lo que nosotros tenemos, a diferencia de la viuda, ¿sabes qué cosa es? Es que tenemos la confianza que estamos orando a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios en el cual no hay sombra, no hay maldad. Él no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie. Dios es bueno, es puro, es santo, es perfecto, es misericordioso. Esa es la gran diferencia. La viuda ya sabía que Él no le quería ayudar. La viuda sabía que este juez no le quería, ya estaba perdida la batalla desde el inicio, pero ella insistente, ¿no? Usted no, usted más bien tiene la batalla ganada. Porque sabemos que si nos acercamos a Dios, y lo leyó nuestro hermano al inicio, ¿verdad? Y pedimos conforme a su corazón, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Él, dice la Biblia, no tardará en responder a sus hijos. Así que la demora, vuelvo a repetir, no lo olvide, puede ser por batallas espirituales, puede ser porque lo que pedimos no es conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios ya ha respondido, pero negativamente, o es tal vez porque es adecuado, pero no en este tiempo. O lo que pedimos a Dios, Dios lo va a hacer, pero de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Y qué hago entonces cuando Dios responde negativamente? ¿Qué hago cuando Dios hace las cosas de una manera diferente a lo que yo le pedí? Confía en que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Confía que Dios es bueno. Y si Dios dice no, por algo es. Por algo es. Si la puerta que yo quiero que se abra no se abre, por algo es. Dios sabe lo que hace. Y si Dios hace una cosa completamente, Señor, no era lo que yo te pedía, así no, Señor. Confía que Dios sabe lo que hace. A diferencia del juez injusto, que era un hombre malvado, Dios sabe lo que hace. El juez injusto le respondió a la viuda solo para que no le moleste. Dios no es así. Él no te responde para que no le molestes. Él te responde conforme a sus propósitos, conforme a su santidad, conforme a su amor con el que nos ha amado, dice la Biblia, ¿no? Él nos ama. Dios nos ama, así que nos va a responder de la mejor manera. Dios pronto hará justicia a sus hijos, dice
Y es la misma palabra, ojo, es la misma palabra que utiliza la viuda cuando dice hazme justicia. Es la misma palabra. Entonces, ¿qué significa? Dios va a vengarte, Dios va a protegerte, Dios va a defenderte, Dios va a hacer justicia, ¿verdad? Dios va a hacer justicia de todas aquellas cosas que usted y yo hayamos podido ser afectados de alguna manera. Y termina la historia con un interrogante del Señor Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Esto quiere decir que no solo es necesario tener la constancia, sino que también es importante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no tiene sentido acercarme a Dios porque no creo que me va a ayudar, no creo que la oración tiene poder, no creo que mi constancia va a servir de algo porque no tengo fe, pues. No creo. Entonces, qué importante es la constancia, pero también la fe. Es como que yo le digo al Señor, Señor, mira, vengo para pedirte algo que, no sé, me da vergüenza pedírtelo. Mira, no sé ni por qué te lo pido. No, mejor no te he dicho nada, Señor, perdóname. No le pedí nada, ¿verdad? O sea, yo mismo me saboteé, yo mismo me cancelé, ¿Usted me entiende? Si le vamos a pedir algo a Dios, pídalo con fe, hermano, ¿verdad? Lo dice Santiago, ¿verdad? Si va a pedir algo, sabiduría o cualquier otra cosa, pídala con fe. Porque el hombre que es inestable en sus caminos dice, ni piense que va a recibir nada del Señor, ¿no? Pida con fe, pidamos con fe. Sin fe nos desesperaremos en la crisis. Sin fe no perseveraremos en la oración. Sin fe preferiremos actuar en esa carne antes que primero pedirle a Dios dirección, ¿verdad? Porque como no tengo fe, no le veo sentido orar. No le veo sentido acudir a Dios. Y eso es bien peligroso, hermanos. Porque todas las veces que yo he querido hacer las cosas a mi manera y sin orar, me he equivocado. Me he equivocado. Pero cuando pedimos la bondad de Dios es diferente. Termino. Dios es bueno, santo, puro y justo. Él es poderoso. Él tiene todo poder. Él sabe todo. Él no solamente puede bendecirte, Dios quiere bendecirte. Así que Él nos invita a acercarnos, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente, dice. Buscando su rostro, sabiendo, como dice Hebreos 11:6, que Él es galardonador de los que le buscan. Así que busquémosles, pero con perseverancia, ¿no? Perseveremos en la oración, orando siempre, siempre no desmaye, por perdón, por restauración, por puertas abiertas, por bendición, por salud, porque Dios te use más, porque Dios te santifique más, porque Dios te haga relevante en esta tierra, porque Dios abra puertas para que tú prediques el evangelio, porque Dios salve a tus familiares. Tantas necesidades hay, hermano. Hay un montón de necesidades. Y qué lindo es cuando tienes tu lista de oración y vas orando, el Señor lo contestó, gloria a Dios, y habrá otra necesidad. No es que se te acaba la lista y ya no oro más. No, siempre hay necesidades, siempre hay más, siempre vienen más. Y Señor, hay que permanecer. No te desanimes, hermano. No te desanimes en la oración. Confía en que Dios va a responder pronto. Confía en que Dios lo va a hacer. Y lo que va a hacer es lo mejor. Porque Dios es perfecto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Queremos honrarte, queremos amarte, queremos bendecirte, Señor, y reconocer que tú eres Dios bueno. Tú no eres como el juez injusto, Señor, malvado, corrupto, que hace excepción de personas. Tú eres un Dios bueno, un Dios santo, que tú oyes, Señor, y están atentos tus oídos a la oración de tus hijos. Tú, Señor, respondes prontamente a los que claman a ti. Tú, Señor, se enternece tu corazón, Señor, cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo ora, Señor. Y qué triste es, Dios mío, cuando no le damos importancia a la oración. Qué triste es, Señor, y cuánto dolor debe causar a tu corazón, Señor, cuando no le damos importancia a la oración, cuando preferimos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, y no buscamos tu rostro, no pedimos consejo, no pedimos tu dirección. Señor, ayúdanos a vencer ese orgullo, ayúdanos a dejar de lado esa altivez de pensar que yo puedo vivir la vida sin orar. Ayúdame, Señor, a ser como esta viuda, a tener ese corazón, Señor, esa determinación, Padre. Y a veces, Dios mío, es necesario llegar a esa situación como llegó la viuda, de soledad completa, cuando nadie nos puede ayudar, cuando aparentemente no podemos hacer nada, cuando estamos quebrados completamente, para recién entender el poder de la oración. Para recién entender, Señor, que cuando nos falta todo, realmente tenemos, Señor, el único camino, aquello que nos puede dar todo, la oración a ti. Ayúdanos a orar, Señor, ayúdanos a clamar,
Ayúdanos, Señor, a derramar nuestros corazones delante de ti todos los días, Señor, que se vuelva un hábito, que se vuelva una disciplina en nuestra vida, que, Señor, no pase un día sin que doblemos nuestras rodillas, sin que nos busquemos ese lugar secreto y podamos, Señor, decir: Padre, ayúdanos, Padre, santifícanos, Padre, fortalécenos, bendícenos, Señor. Y sabes, Dios mío, muchas veces somos como la viuda en el sentido de que tenemos una necesidad, sí, pero muchas veces, Señor, no acudimos a ti porque alguien nos ha hecho daño, sino porque nosotros mismos somos el adversario, Señor. Nosotros mismos hacemos lo incorrecto delante de ti. Muchas veces he tenido que decir: Señor, Padre, no tengo un adversario que me haya hecho injusticia. No vengo a pedirte justicia porque alguien me ha hecho daño, no. Vengo a pedirte perdón porque yo he ofendido, porque yo mismo he sido el adversario, porque yo tal vez he hecho daño a alguien, porque yo mismo te he ofendido a ti con mi pecado. Señor, muchas veces somos la viuda, pero también a veces somos el adversario, Señor, que hacemos las cosas de manera equivocada. Ayúdanos, Señor, perdónanos, santifícanos, fortalécenos, resguárdanos, dirígenos en tu camino, Señor, y danos sabiduría. Sabiduría para vivir la vida como tú quieres, Señor, para honrarte, para agradarte, para no seguir la corriente de este siglo, para no seguir la corriente de este mundo, sino, Señor, para pararnos en fe y decir: yo tengo un Padre celestial que me ama, yo tengo un Padre eterno al cual busco, mi Salvador y mi Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido por mi vida, por la vida de mis hermanos aquí presentes y por toda tu iglesia. Ayúdanos a ser cristianos de oración. Ayúdanos a ser cristianos que realmente estamos buscando tu rostro en oración, porque esa es tu voluntad, eso es lo que tú quieres que hagamos. Y ayúdanos a vivir de esa manera, te lo pedimos, Señor. Despierta nuestros corazones, ayúdanos a entender la urgencia de orar, la necesidad de orar, que podamos ser confrontados con esta verdad y que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, que no estemos tan entretenidos con las cosas de este mundo, Señor, que ya la oración es tan lejana, tan distante. Ayúdanos a orar todo el tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.